Bueno, en este momento hablaremos sobre el control de la respiración. El control de la respiración está efectuado por un sistema. Este sistema está compuesto por sensores que reciben información que a su vez va a ser enviada a los controladores, que como su nombre lo menciona, se encargan del establecimiento del ritmo, de la transición, del ajuste del ritmo respiratorio, así como de su eficiencia. Ahora, la información que tiene estos controladores va a ser enviada a los efectores, que en este caso serán nuestros músculos respiratorios. Ahora, para poder hablar del control de la respiración es importante mencionar el control central, que está determinado por el tallo encefálico y la corteza cerebral. Este control central está formado por un centro respiratorio vulvar, que a su vez está formado por un grupo respiratorio dorsal y un grupo respiratorio ventral. Por su parte, el grupo respiratorio dorsal, que es el que se está indicando en este momento, es el principal responsable de la inspiración y genera el ritmo básico respiratorio. Los estímulos entrantes al grupo respiratorio dorsal provienen del núcleo vago y del glosofaringio. Del nervio. El nervio vago transmite información desde los quimiorreceptores y mecanorreceptores periféricos del pulmón, mientras que el nervio glosofaringio transmite la información desde los quimiorreceptores periféricos. Ahora, las diferencias de este grupo respiratorio van a viajar a través del nervio frénico hasta lo que sería el diafragma. Ahora vamos a tener nuestro grupo respiratorio ventral, el cual es el principal responsable de la expiración. No se encuentra activo durante la respiración en reposo normal y, por ejemplo, lo activamos cuando hacemos ejercicio, cuando la expiración se convierte en un proceso activo. Ahora, otro componente del control central de la respiración es el centro apneústico. Este se encuentra ubicado en la parte inferior de la protuberancia, como se indica en la imagen, y es el encargado de estimular la inspiración, lo que produce una inspiración profunda y prolongada. Ahora, otro componente del control central es el centro neumotáxico, que se encuentra en la parte superior de la protuberancia, y este se va a encargar de la inspiración y por lo tanto regula el volumen inspiratorio y la frecuencia respiratoria. Ahora, se mencionó que la corteza cerebral también es parte del control central de la respiración, y esto es porque la respiración en algunos casos puede estar bajo el control voluntario. En esta imagen observamos el centro neumotáxico, el centro apneústico, el centro inspiratorio o grupo respiratorio ventral y un centro inspiratorio o un grupo respiratorio dorsal. Bueno, también es importante mencionar que existen los quimiorreceptores de dióxido de carbono, hidrogeniones y oxígeno. Tenemos a los quimiorreceptores centrales, que estos son sensibles al pH del líquido cefalorraquídeo. Una disminución del pH de este líquido cefalorraquídeo nos va a provocar un aumento de la frecuencia respiratoria. Es importante mencionar que los hidrogeniones no son capaces de cruzar la barrera hematoencefálica, también como lo hace el dióxido de carbono. Por lo tanto, el dióxido de carbono se difunde a la sangre arterial, al líquido cefalorraquídeo, porque el CO2 es liposoluble y cruza fácilmente la barrera hematoencefálica. En el líquido cefalorraquídeo, el CO2 se va a combinar con agua, lo que nos va a provocar la creación de hidrogeniones, así como de bicarbonato. Los hidrogeniones resultantes actúan directamente sobre los quimiorreceptores y por lo tanto el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y de la concentración de hidrogeniones va a encargarse de la estimulación de la respiración, mientras que un descenso del CO2 y de las concentraciones de hidrogeniones van a inhibir la respiración. Por lo tanto, la hiperventilación o hipoventilación resultante normalizan la presión parcial de dióxido de carbono arterial. Ahora vamos a hablar sobre los quimiorreceptores periféricos de los cuerpos carotídeos y aórticos. Los cuerpos carotídeos están ubicados en la bifurcación de la arteria carótida común, mientras que los cuerpos aórticos se van a localizar arriba y abajo del callado aórtico. Estos van a actuar a la disminución de las presiones parciales de oxígeno arterial.
lo que va a generar una estimulación de los quimiorreceptores periféricos y aumentar la frecuencia respiratoria. La presión parcial de oxígeno debe disminuir a niveles bajos, menores a 60 milímetros de mercurio, antes de que se estimule la respiración. Cuando la presión parcial de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio, la frecuencia respiratoria es en extremo sensible a la presión parcial de oxígeno. Ahora, lo que nos va a crear el aumento de la presión parcial de CO2 arterial es que se van a estimular los quimiorreceptores periféricos y va a aumentar la frecuencia respiratoria. Así va a potenciar la estimulación de la respiración provocada por la hipoxemia. Asimismo, el aumento de las concentraciones de hidrogeniones arteriales estimulan a los quimiorreceptores periféricos de los cuerpos carotídeos directamente, con independencia de las variaciones de las presiones parciales de dióxido de carbono. Es importante mencionar que en la acidosis metabólica, la frecuencia respiratoria aumenta porque la concentración de hidrogeniones arterial aumenta y el pH va a disminuir. Ahora que estamos hablando de quimiorreceptores, también es importante mencionar que existen otros receptores para el control de la respiración, como pueden ser los receptores de estiramiento pulmonar, de sustancias irritantes, receptores J o yuxtacapilares y receptores articulares y musculares. Ahora hablaremos sobre algo importante, que es el reflejo de Hering-Breuer. Este reflejo es un reflejo cuyo punto de origen son los alvéolos pulmonares, cuando se distienden por la entrada de aire y provocan un aumento o un movimiento de la expiración, y al contrario, cuando quedan vacíos, el reflejo que provocan es de inspiración. Vamos a tener una vía aferente, que va a ser la vía vagal, un centro de integración, que es el respiratorio, de localización vulvar, y la vía eferente, que es somática, en donde van a enviar sus señales a los músculos respiratorios, que son el sitio de acción. Ahora me gustaría hablar un poco sobre la respiración de Kussmaul, que, como se muestra en la imagen, esto sería el tipo de respiración acidótica o de Kussmaul, la que se observa en la imagen, que es una respiración con una frecuencia y una profundidad aumentada y mantenida en el tiempo. Es importante mencionar que esta respiración es típica de una acidosis metabólica. Otro tipo de respiración es la respiración de Biot. La respiración de Biot es una respiración característica por periodos irregulares de apnea alterados con periodos donde se efectúan 4 o 5 respiraciones de idéntica profundidad. Entonces, en esta imagen, donde se está señalando, encontramos a la respiración de Biot. Y como se mencionó, hay periodos irregulares de apnea y después va a haber periodos donde se efectúan 4 o 5 ventilaciones similares. Es una respiración que está caracterizada por hipertensión intracraneal y lesiones encefálicas del bulbo. Otra respiración que me gustaría mencionar es la respiración de Cheyne-Stokes. Esta respiración de Cheyne-Stokes, como se ve en la imagen, es una sucesión de ciclos respiratorios intercalados por cortos periodos de apnea. Estos serían los cortos periodos de apnea, y los ciclos van aumentando gradualmente, como se muestra en la imagen, tanto la frecuencia como la profundidad, y a partir de uno de máxima profundidad, que sería van a ir disminuyendo, como se observa aquí en la imagen, hasta hacer otro nuevo periodo de apnea. Otro punto que me parece importante mencionar es la maldición de Ondina. La maldición de Ondina, o mejor conocido como el síndrome de hipoventilación central congénita idiopático, es también una enfermedad poco frecuente caracterizada por un control anormal de la ventilación en ausencia de enfermedad pulmonar, neuromuscular, neurológica central o cardíaca evidenciable. Se trata pues de un defecto primario del control autonómico que resulta de una inadecuada o ausente respuesta ventilatoria a la hipoxia y la hipercapnia, presente desde las primeras horas de vida. Ahora es importante mencionar que los pacientes
pueden tener una adecuada ventilación mientras se encuentran despiertos, pero puede existir una hipoventilación durante el sueño de onda lenta. En algunos casos más severos, la hipoventilación se da tanto durante el sueño como a la vigilia. Ahora, su incidencia se estima aproximadamente una de cada 200.000 nacidos al año. Es una enfermedad de transmisión autosómica dominante derivada de una mutación heterocigótica del gen PH0X2B, presente en el 90% de los pacientes, pero su causa fisiopatológica aún no está claramente dilucida. Bueno, es importante mencionar que se considera que un trastorno en la integración de la información proveniente de los quimiorreceptores, probablemente a nivel del encéfalo. Bueno, terminamos con estas definiciones y hablaremos sobre reflejos. El reflejo, por ejemplo, de la tos. Hice un esquema para explicar las vías, todo el reflejo, la vía aferente, vía eferente. La vamos a explicar. Entonces tenemos el reflejo de la tos. Este va a tener sus receptores. Para que se inicie, van a existir receptores en laringe, carina, bifurcación de los bronquios. Bueno, las aferencias van a ser la vía vagal, como se observa aquí, y van a llegar al centro integrador, que va a estar conformado por el núcleo solitario y el núcleo espinal trigeminal. A través de la información va a ser emitida a sus eferencias, que son el nervio vago, el nervio frénico, los nervios motores medulares, y van a llegar estas eferencias hacia la laringe y árbol traqueobronquial a partir del nervio vago, los músculos intercostales por nervios motores medulares y diafragma por el nervio frénico. Ahora hablaremos sobre el reflejo del estornudo, que este reflejo en sí es un poco complicado. Comenzaremos diciendo que un estornudo es un acto reflejo violento, convulsivo, espasmódico y sonoro de expulsión de aire desde los pulmones a través de las fosas nasales, fundamental y eventualmente por la boca, con arrastre de mucosidades o sinestas. Por lo común es provocada por partículas extrañas que provocan la irritación de la mucosa nasal. Ahora, cuando un irritante entra en contacto con la mucosa nasal, que aquí empezaríamos, tenemos el estímulo ambiental, el nervio trigémino proporciona la vía aferente de impulsos al puente y la médula. Ahora, las fibras eferentes preganglionares salen de estas dos últimas estructuras a través del nervio intermedio, cruzan a través del ganglio geniculado del nervio petroso mayor y a través del nervio viriano pasan al ganglio esfenopalatino, donde hacen sinapsis. Las fibras postganglionares se distribuyen a los vasos sanguíneos y las glándulas mucosas nasales, lo que causa abundante cantidad de secreción y congestión nasal. Las fibras de la protuberancia y bulbo raquídeo también estimulan el centro respiratorio en el suelo del cuarto ventrículo. Después, el nervio frénico activa el mecanismo inspiratorio, que puede provenir de la nariz y no a través del nervio vago, que es seguido por una fase expiratoria. La fuerza de esta última es determinada por el reflejo de Hering-Breuer e inervación recíproca de las neuronas inspiratorias. El paladar se eleva y el músculo constrictor superior se contrae para que la vía respiratoria inferior se separe de la nariz. El diafragma y los músculos abdominales se contraen, así causando un aumento de la presión intraabdominal e intratorácica. Y la nasofaringe es abierta a la fuerza y el aire, por fin, puede ser expulsado. Por último, hablaremos del reflejo del hipo. Y el hipo se define como contracciones espasmódicas intermitentes del diafragma y los músculos accesorios de la inspiración que finalizan de forma brusca con el cierre de la glotis, produciendo así un sonido característico que sería el de achú. Es un fenómeno habitualmente benigno y autolimitado, pero en ocasiones por su intensidad, frecuencia o persistencia puede llevar a trastornos graves al interferir con la alimentación o bien con el sueño. El reflejo del hipo, que aquí pusimos tos, pero en realidad es hipo, tiene una vía aferente que está determinada por el nervio vago, el nervio frénico y la cadena simpática. El componente central del reflejo no está claramente definido, pero se piensa que estarán involucrados el centro respiratorio vulvar y el sistema activante reticular, así como los lóbulos temporales. La vía aferente está formada principalmente por el nervio frénico y los nervios intercostales. Ahora, el nervio frénico va a llevar la información hacia lo que necesitamos
sería el diafragma y los músculos accesorios de la inspiración. Es importante mencionar que el nervio recurrente laríngeo también participa en la contracción de la glotis. Y bueno, de esta manera terminaríamos con toda la explicación sobre los reflejos, sobre las definiciones de los tipos de respiraciones y el control de la respiración. Gracias.